Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, desde la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Economicast, el podcast donde exploramos el complejo mundo de los impuestos de una manera más clara, accesible y sin complicaciones. Mi nombre es Juan Felipe Cadena. Mi nombre es Maya Madrid. Y mi nombre es Valerie Ruiz. El día de hoy tenemos 4 invitados especiales, los cuales son Sara Hernández, Juan Diego Ortiz, Laura Herrera y María Paula Anzola. Para iniciar este podcast, queremos iniciar con la pregunta, para ustedes, ¿qué son los impuestos? Bueno, básicamente para mí los impuestos son tributos que se le pagan al Estado o al gobierno por parte de personas naturales o personas jurídicas como son las empresas, con el fin de soportar los gastos públicos, financiarse para mejorar la infraestructura o para obtener recursos. Gracias. Bueno, para continuar con la siguiente pregunta, sería como ¿por qué creen ustedes que son importantes y necesarios los impuestos? Bueno, yo considero que los impuestos son necesarios e importantes debido a que estos son la principal fuente de los ingresos del Estado. Sin estas tributaciones, el Estado no tendría el dinero suficiente para garantizar los bienes y servicios básicos de la población, al igual que para dar los subsidios que brinda para las poblaciones de bajos recursos. Al igual que también de estos impuestos salen el dinero para las obras públicas. El pago de impuestos no lo podemos encontrar señalados en la Constitución política, lo cual nos indica que se encuentran desde hace mucho tiempo. Ok, teniendo en cuenta esto, pues también puedo preguntar, ¿cómo podemos garantizar que los impuestos sean justos y equitativos para todos los ciudadanos? Bueno, pues para mí, en mi opinión, para hacer que los impuestos puedan ser más justos, pues es necesario como, primero que todo, poner a los impuestos de forma progresiva, es decir, que se mida más por porcentajes en el sentido de que, por ejemplo, con respecto a las ganancias de una empresa, se ponga un porcentaje de impuestos. Y pues igual con las personas, es decir, no es lo mismo poner un 2% para una persona normal que un 2% para la empresa. Otra forma también sería eliminar lagunas y evasión fiscal que en muchos casos cometen las empresas. También que se pongan impuestos a las riquezas o a las grandes herencias. Y por último, yo diría que tener más transparencia y participación ciudadana, como que el sistema tributario pueda promover más la participación de los ciudadanos en ese sentido. Bueno, qué interesante. Podemos continuar con la siguiente pregunta, que es ¿ustedes creen que son bien utilizados los recursos de los impuestos del gobierno colombiano? No, o sea, tal vez sea un juicio de valor, pero pues la utilización de los impuestos en Colombia es un tema muy complicado y amplio. Entonces, ya más que todo debido a la corrupción, al lavado de dinero y también más que todo como a esa injusticia que existe en ese sentido, por lo que creo que es necesario tener más transparencia en ese sentido y también de todos modos no voy a juzgar en el sentido porque pues de todos modos los impuestos también han ayudado a que existan muchas inversiones en infraestructura, programas sociales, seguridad y defensa y también pues han permitido grandes avances. Pero pues aún así considero que el tema de la corrupción es algo que nos está afectando a todos y que debe ser más controlado. ¿Ustedes cuáles creen que son más importantes? Bueno, en mi opinión, los impuestos más importantes son los de industria y comercio, el impuesto al consumo y el impuesto predial, debido a que estos impuestos son los que permiten que lleguen más ingresos al Estado, ya que pues su cobro se puede decir que es más alto. Vale, algunos impuestos de los que acabas de mencionar son impuestos que pagan pues las empresas, ¿no? Eh, las empresas son pues algo que mueve al mundo y creo que sin esto el mundo funcionaría de una forma distinta. ¿Ustedes cómo creen que funcionaría el mundo sin los impuestos? Qué pregunta más difícil, la verdad. Pero bueno, comenzando, es difícil imaginar un mundo sin impuestos, pues debido a que son necesarios para financiar el país. Y
es necesario en términos en la sociedad como la educación, la salud y la infraestructura. Pero bueno, supongamos que se pudiera diseñar como una forma de privatizar las entidades públicas. De esa manera sí se podría quitar los impuestos, pero actualmente hacer un cambio de eso es imposible o muy difícil porque tendríamos decadencia económica, problemas de salud y demás. Entonces, creo que los impuestos ahora mismo son necesarios hasta tener un nuevo modelo. Hablando de cambios y reestructuraciones, ¿ustedes creen que las empresas deberían pagar más impuestos que los individuos o personas comunes? Bueno, trataré de responder esta pregunta lo más objetivo posible. Aunque muchas veces las personas reciben más bajos ingresos que las empresas, no nos debemos guiar de eso, sino que ser proporcionales a lo que cada uno gana. Además, sin importar si es una empresa o persona, deben ser justos y proporcionales al ingreso de cada uno. Bueno, el día de hoy pudimos notar las diferentes opiniones que estuvieron nuestros invitados. Fue muy interesante su participación, la verdad. Podemos ver que los impuestos son muy importantes en la sociedad, aunque también tiene como que sus efectos, ¿no? Pues muchas gracias a nuestros oyentes por escuchar nuestro Economicast. Nos vemos después.